Gracias. Continuando con el informe, vamos a pasar al eje de prevención de las víctimas de trata. La ley B también crea la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas, la cual pues tiene una función específica, ¿verdad?, diseñar e implementar medidas, planes y programas para la prevención de los delitos contra la violencia sexual, explotación y trata. Durante el 2017 la SBET tuvo un presupuesto de 8.191.295,44 centavos para la ejecución de acciones de prevención y ejecutando el 94% de su presupuesto. En general, las acciones realizadas por la SBET en materia de trata de personas fueron capacitaciones, talleres pues, a instituciones y organizaciones, la elaboración de indicadores para la identificación de víctimas, capacitaciones también a instituciones albergantes y el fortalecimiento de la campaña Corazón Azul, así como también el trabajo de el turismo sexual en departamentos. Aquí es importante pues reconocer también que si bien la SBET realizó acciones en la prevención de la trata de personas dirigidas a 4 comunidades lingüísticas, debe tomar en cuenta que Guatemala está conformada en primer lugar por 4 pueblos y por 25 comunidades lingüísticas, por lo que debe de ampliar esas acciones de prevención y que vayan en el idioma materno de esas comunidades, porque si no estamos muy distantes también de lo que se establece la ley de idiomas nacionales. La SBET también indicó haber coordinado con la Secretaría de Comunicación Social la difusión de mensajes y spots sobre trata de personas. Pero también debe tomarse en cuenta que el canal de gobierno no es de acceso de toda la población, porque solo las empresas privadas, ¿verdad?, de cable tienen ese canal dentro de su oferta de servicio. Entonces también debe de buscar otros medios alternativos en donde pueda llegar ese mensaje sobre la prevención de la trata de personas, violencia sexual y explotación. El Ministerio de Cultura y Deportes, mediante el programa de Inclusión y Convivencia, informó haber realizado dentro de sus ejes de intervención planes, programas y proyectos dirigidos a reducir los índices ilícitos relacionados con la explotación sexual y trata de personas. Asimismo, el Ministerio de Educación desarrolló el curso B-Learning de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. No obstante, el Ministerio de Educación, si bien también realizó acciones de prevención, aún tiene una deuda pendiente con la niñez y adolescencia guatemalteca, ya que no logra cubrir a toda la cobertura escolar, y también se debe tomar en cuenta que deben de cumplir lo establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, esa educación multicultural y multilingüe. Respecto a la educación bilingüe intercultural, el Ministerio de Educación tiene una gran deuda con los pueblos indígenas, los quienes han tenido que judicializar la violación de este derecho sin que a la fecha se tenga un solo currículum local que sirva de modelo para replicarlo en todo el territorio nacional. Por último, la Procuraduría de los Derechos Humanos, atendiendo también su función de educación, durante los meses de enero a septiembre de 2017 realizó una capacitación dirigida a 351 personas, en la mayoría funcionarios públicos. Atención y protección a las víctimas de trata de personas. Durante el 2017 fueron albergadas 232 víctimas de trata en las siguientes modalidades. La mayoría fue por los delitos de explotación sexual. Como ustedes pueden observar, el número de modalidades identificadas no concuerda con el número de víctimas albergadas, pero fue porque la Fundación Sobrevivientes también, dentro de su abordaje, identificó que una víctima fue violentada en sus derechos humanos no solo por una modalidad, sino inclusive hasta por 2 o más modalidades. Población atendida por institución albergante.
El Estado de Guatemala pues tiene albergues que están a cargo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Están los albergues, hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, pero también hay organizaciones sociales que tienen albergues, como lo es el Refugio de la Niñez, la Asociación La Alianza, Fundación Sobrevivientes y Misión Redentora, que es un albergue que está a cargo de la Iglesia Católica. La Alianza albergó a 15 posibles víctimas de trata. El Refugio de la Niñez albergó a 85 víctimas de trata. Los albergues de la SBET, tanto en Guatemala como en el departamento de Coatepeque, brindó atención a 104 víctimas de trata. En los hogares de la SBS ustedes pueden observar que sigue existiendo una débil capacidad en la identificación de las víctimas, porque ellos únicamente reportaron a 4 víctimas de trata. Fundación Sobrevivientes brindó atención a 12 víctimas de trata y Misión Redentora también a 12. En Misión Redentora es importante hacer mención que ellos también dieron atención a los hijos e hijas de las víctimas adultas, a quienes dieron atención de primer orden. Tanto la Asociación La Alianza como el Refugio de la Niñez pues continúan siendo las instituciones albergantes que tienen programas especializados para la atención de la niñez y adolescencia víctima de trata, según lo establecido en el Protocolo de Coordinación Institucional para la Atención y Protección de Víctimas. Debe reconocerse también que la SBET en el 2017 elaboró un protocolo para la atención y abordaje también de los casos de trata. Ahora el reto es cómo se implementa ese protocolo. La Fundación Sobrevivientes y Misión Redentora, a pesar de que no reciben, no son albergues específicos para la atención a víctimas adultas, han asumido esa responsabilidad y esa desatención del Estado de Guatemala, porque las víctimas adultas continúan sin tener un espacio o una atención de forma ambulatoria. Ahora, tanto la SBET como la Secretaría de Bienestar Social tienen un gran reto, porque con la entrada del Código Migratorio, los albergues de la SBET van a pasar a la Secretaría de Bienestar Social y la SBET tendrá a su cargo la atención a las víctimas adultas. Hogar Virgen de la Asunción. Yo creo que es muy importante hablar sobre lo sucedido porque no se puede invisibilizar, menos aún en estos informes, ¿verdad?, que tienen un carácter de derechos humanos sobre lo que sucedió en el año 2017. Lamentablemente, como lo indiqué en un inicio, la desatención del gobierno en turno tuvo como consecuencia trágica la muerte de 41 niñas 41 niñas que perdieron la vida y 15 adolescentes que presentaron graves daños a su salud física y emocional. Acá es importante también indicar que previo a la tragedia, la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó las denuncias al Ministerio Público para que se investigara la posibilidad de trata en la modalidad de reclutamiento de NNA. A la fecha continuamos sin saber cuáles fueron los resultados de esa investigación. Asimismo, se hizo de conocimiento a las instituciones como la PGN, la SBS y a la misma Secretaría contra la Violencia Sexual de lo que sucedía en el Hogar Virgen de la Asunción. Posterior a la tragedia del 8 de marzo, nosotros solicitamos y le continuamos dando ese seguimiento en el Ministerio Público, ya que según la SBS, durante el día de la tragedia fallecieron 6 posibles víctimas de trata. Sin embargo, al solicitar la información a la Oficina de Acceso a la Información Pública del MP, solamente una de ellas tenía denuncia por la posibilidad de trata. Las demás ni siquiera habían datos de una posible denuncia. Es importante reconocer también el trabajo realizado por el Refugio de la Niñez y la Asociación La Alianza en esa atención inmediata, en esa atención de primer orden a las víctimas que les fueron trasladadas del Hogar Virgen de la Asunción. Creo que han sido las únicas instituciones albergantes que han dado ese acompañamiento a las víctimas, ese acompañamiento a sus procesos legales y también en el esclarecimiento y el acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas.
Un caso que creo que es muy importante mencionar es el caso de una ahora ya joven trans que estuvo el día de la tragedia y que prácticamente la tiraron a la calle sin ningún tipo de atención, sin ningún acompañamiento, y fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes le brindaron ese seguimiento y esa atención con el acompañamiento también de la PDH. Hubo una total desatención por parte de la SBS y también de la propia Procuraduría General de la Nación. Atención de segundo orden. La PDH también realizó una supervisión a la atención de segundo orden. Para los que todavía no podemos identificar esos tres niveles de atención, en el tema de trata está la atención inmediata, la atención de primer orden y la atención de segundo orden. La inmediata es la que se da en el momento de rescate. La atención de primer orden es la que se da en el momento en que la víctima es albergada, y la atención de segundo orden es la que se da posterior a su reintegración. En ese sentido se realizó una supervisión para saber cuál es el acompañamiento que las instituciones le brindan a las víctimas de trata, teniendo como resultados que únicamente el Refugio La Niñez y Asociación La Alianza le brindan un acompañamiento y tienen programas específicos de vida independiente de las niñas adolescentes que son albergadas. La SBS y la SBET no les brindan o no tienen un programa aún, ¿verdad?, para el seguimiento de las víctimas, aunque la SBET sí indicó que se encuentra en la elaboración de un programa de acompañamiento para la atención de las víctimas posterior a su reintegración. Repatriación de las víctimas de trata. En marzo de 2017 la PDH monitoreó también el protocolo de coordinación para la repatriación de víctimas, en las cuales se pudo determinar que para que se dé una repatriación de una víctima puede durar de 1 a 2 meses y varía según el caso. La disponibilidad también de los jueces para atender los casos, la identificación del riesgo del país del origen de las víctimas y de la disponibilidad sobre todo los recursos económicos para ejecutar el traslado. La PGN no disponía de cifras sobre el número de audiencias solicitadas a los juzgados de niñez y adolescencia para el inicio de procesos de repatriación. Y las instituciones albergantes indicaron que no todos los casos son coordinados con el MP. Y es otra de las grandes debilidades que como PDH hemos podido observar en los monitoreos. El MP debe de considerar que la víctima no es un instrumento más en las investigaciones, es una persona que tiene derechos los cuales se le deben de garantizar. ¿Por qué? Porque a veces la repatriación se retrasa porque la víctima no ha realizado su declaración. Pero eso no puede ser una limitante para que a la víctima se le agilice ese proceso, porque aquí lo que debe prevalecer es lo que quiere la víctima, no lo que quiere el Ministerio Público. Además, el Ministerio Público debe tomar en cuenta que la declaración es un elemento más dentro del proceso de investigación. Persecución penal y acceso a la justicia a las víctimas de trata. Durante el 2017 fueron reportadas, según el Ministerio Público,